Saludos a todos los amantes de Minuto Financiero. Hoy, nos embarcamos en una exploración profunda sobre los mejores salarios mínimos en América Latina, desentrañando la compleja relación entre los ingresos y la posibilidad de adquirir una vivienda. En esta ocasión, analizaremos 5 países de la región, como lo son Costa Rica, Uruguay, Chile, Ecuador y Guatemala. Además, haremos un breve análisis sobre los desafíos económicos que enfrentan las familias con ingresos mínimos mejor pagados. ¿Cuánto tiempo les tomaría a estas personas comprar una casa? ¿Son los salarios mínimos suficientes para cubrir las necesidades básicas y aspirar a una propiedad? ¿Viven cómodamente estas familias que perciben salarios mínimos altos? Prepárense para descubrir estas interrogantes y sumergirse en una reflexión crucial sobre la vida financiera en América Latina. Suscríbanse a nuestro canal, si aún no lo han hecho, para no perderse de esta fascinante travesía económica. ¿Están preparados? Comencemos. Nos trasladamos de inmediato al idílico paraíso costarricense. Nos encontramos con un salario mínimo mensual de $650. Este monto nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿es realmente suficiente esta cantidad de dinero para materializar el sueño de adquirir una casa? La realidad se torna retadora, ya que, incluso destinando el 10% de dicho salario, se extiende a un periodo aproximado de 10 años, antes de que las llaves de una vivienda asequible caigan en manos del trabajador. A pesar de ostentar uno de los salarios mínimos más elevados en la región, la posesión de una vivienda propia sigue siendo una quimera de largo alcance. Este ingreso se muestra insuficiente para sufragar los gastos esenciales de una familia típica, radicada en la capital, San José. Conforme a los informes del Instituto Nacional de Estadística de Costa Rica, nos confirma que el costo mensual promedio de la canasta básica alimentaria se eleva a $109 por persona, mientras que el transporte demanda 65 centavos de dólar por viaje en autobús. Además, la factura energética asciende a $35 mensuales, y el alquiler fluctúa entre los $750 y los $1,000 al mes. De esta manera, se revela que una familia dependiente de un único ingreso mínimo se vería forzada a buscar otras fuentes de ingreso o recurrir a subsidios para poder satisfacer sus necesidades básicas. En este escenario económico desafiante, la búsqueda de soluciones alternativas se presenta como imperativa para subsistir de manera holística. Zarpamos ahora hacia Uruguay, una nación donde el salario mínimo alcanza los $550, situándose en la segunda posición en América Latina, únicamente superado por Costa Rica. A pesar de que este salario sobrepasa a muchos de la región, la cruda realidad cotidiana revela desafíos económicos que no deben pasarse por alto. En Montevideo, la capital del país, los costos de alquiler pueden oscilar entre los $600 y los $900, añadiendo un matiz de complejidad al panorama financiero. La canasta básica está calculada, al momento en que se hace este video, en $327 para una familia compuesta por 3 miembros. A esto, se le acompañan gastos adicionales, como el transporte público, que ronda los $90, y la energía eléctrica, aproximadamente unos $35 al mes, sumando un total de alrededor de $1,202 mensuales, superando así el umbral del salario mínimo. Este panorama pone de manifiesto que, aunque Uruguay ostenta un salario mínimo significativo en la región, el costo de vida, especialmente en lo que respecta a la vivienda y el transporte, podría demandar ingresos adicionales para cubrir todas las necesidades de una familia promedio. La perspectiva de adquirir una vivienda propia no resulta menos desafiante, ya que se estima que llevaría unos 10 años reunir la suma suficiente para dar ese importante paso. Así, Uruguay, tierra de oportunidades, se presenta también como un escenario donde los desafíos económicos requieren un enfoque estratégico para garantizar un nivel de vida sostenible. Ahora nos dirigimos a Chile. En el dinámico escenario económico de Chile, donde el salario mínimo se despliega modestamente en los $475, se inicia una auténtica odisea financiera. La perspectiva de adquirir una vivienda en Santiago, con un costo aproximado de $7,000, parece una meta distante, requiriendo un esfuerzo de ahorro continuo, que se extendería a lo largo de 12 años. Estas cifras, más que simples números, representan el desafío palpable que enfrentan muchos ciudadanos para alcanzar la tan anhelada estabilidad económica y el sueño de la propiedad. Al analizar el costo de vida en la capital, Santiago, se revela una compleja red de gastos que ascienden a alrededor de $1,100 mensuales.
Desglosando estos costos, el alquiler se sitúa en un rango considerable, fluctuando entre $580 y $700, lo que refleja la variabilidad del mercado inmobiliario. Los gastos comunes, esenciales para la vida diaria, suman alrededor de $100, mientras que los servicios básicos y el transporte público demandan una parte significativa del presupuesto, alcanzando los $70 y $50, respectivamente. La alimentación, otro componente vital, absorbe mensualmente unos $350, evidenciando la necesidad de una gestión financiera cuidadosa. Estas cifras, aunque aproximadas, brindan una perspectiva reveladora sobre el intrincado panorama financiero que envuelve a la población chilena. Sin embargo, la realidad económica va más allá de estos elementos básicos, ya que se deben tener en cuenta gastos adicionales. Aspectos como la educación, la salud, la telefonía móvil y el entretenimiento, entre otros, surgen como fundamentos adicionales de gastos, aumentando la complejidad del viaje financiero en cada rincón de Chile. Esta diversidad y complejidad económica no solo reflejan la realidad financiera, sino que también subrayan la necesidad de políticas y medidas que aborden de manera integral las diversas facetas de la vida económica de la población. Continuamos con nuestro viaje y hacemos parada en Ecuador. Adentrándonos más en nuestro recorrido por Ecuador, nos encontramos con un panorama económico donde el salario mínimo se establece en $450 al mes, marcando el punto de partida para muchos ecuatorianos en su búsqueda de estabilidad financiera. Cuando dirigimos nuestra atención hacia la posibilidad de adquirir una vivienda, nos sorprende la accesibilidad relativa, con un costo aproximado de $7.200. Sin embargo, para alcanzar este objetivo, se requiere un esfuerzo constante de ahorro del 10%, equivalente a unos modestos $45 al mes, lo que proyecta la perspectiva de tener nuestro propio hogar en un plazo de unos 13 años. El costo de vida mensual, estimado en alrededor de $480, supera el umbral del salario mínimo, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera para muchos ciudadanos. Este cálculo integral abarca diversos gastos esenciales, como el alquiler, que oscila entre $180 y $400, los supermercados, con un gasto que supera los $100, el transporte público, con un desembolso de alrededor de $25 al mes, y los servicios básicos, que se sitúan entre $50 y $65 mensuales. Estos números revelan la complejidad y la diversidad de los desafíos económicos que se interponen en el camino hacia la estabilidad financiera en Ecuador. Finalmente, llegamos a Guatemala, un país con un salario mínimo de $403, una cifra que establece el marco financiero de muchas familias. En este contexto, la posibilidad de adquirir una vivienda asequible se presenta como un desafío significativo, ya que una casa accesible podría costar alrededor de $6.400. Ahorrando diligentemente el 10% de nuestros ingresos mensuales, estaríamos abriendo las puertas de nuestro propio hogar en un plazo de 13 años. A pesar de la percepción generalizada de que la vida en Guatemala es asequible, la realidad del costo de vida revela matices importantes. El costo de vida en Guatemala presenta una variabilidad significativa, oscilando entre $410 y $540 mensuales. Al desglosar estos gastos, el alquiler, con gastos asociados, se sitúa en un rango de $290 a $420, mientras que la alimentación demanda alrededor de $60 mensuales. El transporte, esencial para la movilidad diaria, supone una partida de $30 y se destina un presupuesto de aproximadamente $70 para cubrir ocio e imprevistos. Aunque el salario mínimo logra cubrir aspectos básicos, como alimentación, transporte y servicios esenciales, se revela insuficiente para afrontar gastos críticos, como vivienda, educación y salud. Este panorama económico plantea desafíos importantes para las familias guatemaltecas, quienes deben equilibrar cuidadosamente sus ingresos y gastos para garantizar una calidad de vida aceptable en medio de las complejidades económicas del país. Concluimos este fascinante recorrido a través de estas 5 ciudades y conocimos en detalle sobre los salarios mínimos más altos de América Latina. También descubrimos los grandes desafíos económicos que enfrentan las familias en su búsqueda de alcanzar metas como la compra de una casa. Hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas tendencias económicas.
También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios sobre las siguientes preguntas. ¿A cuál ciudad de las que has visto te gustaría mudarte considerando su salario mínimo? En el caso de Costa Rica, ¿crees que es un país ejemplo para laborar? ¿Consideras que los salarios mínimos deben ser mayor que el costo básico familiar? Y recuerda, con la información compartida, podrás hacer tus propias conclusiones. Hasta la próxima.